Mis queridos, después de tantos años en esta tierra, he aprendido algunas lecciones valiosas que me gustaría compartir con ustedes. Siéntense conmigo, y escuchen lo que este viejo tiene que decir. Nadie está realmente tan ocupado. Todo se reduce a prioridades. Mis jóvenes, cuando yo tenía la edad de ustedes, también creía que no tenía tiempo para nada. Corría de un lado a otro, siempre con prisa, siempre ocupado, pero con el paso de los años, me di cuenta de una gran verdad. Nadie está tan ocupado como cree estarlo. Me acuerdo de cuando mis nietos eran pequeños. Yo trabajaba mucho y siempre decía que no tenía tiempo para jugar con ellos. Un día, mi nieta Lupita me preguntó: abuelito, ¿por qué nunca tienes tiempo para mí? Eso me partió el corazón. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era que no tuviera tiempo, sino que no estaba priorizando lo que era verdaderamente importante. A partir de ese día, comencé a organizar mejor mi tiempo. Descubrí que podía dejar de lado algunas tareas menos importantes para pasar más tiempo con mi familia. Me di cuenta de que algunas de las cosas que creía que necesitaba hacer no eran tan esenciales. Miren bien, no es que tengamos más horas en el día, sino que elegimos cómo usar esas horas. Si algo es realmente importante para ustedes, encontrarán tiempo para ello. Es, como dice el dicho, querer es poder. Así que, mis queridos, cuando digan que están muy ocupados para algo, piénsenlo bien. ¿Es realmente falta de tiempo o falta de prioridad? Recuerden, al final de la vida, nadie se arrepiente de no haber trabajado más, pero muchos se arrepienten de no haber pasado más tiempo con quienes aman. Si algo te trae felicidad, manténlo en secreto. Ahora, esto puede parecer un poco extraño, ¿no? ¿Por qué deberíamos esconder nuestra felicidad? Bueno, déjenme contarles una historia. Cuando era joven, me gané mi primer reloj de pulsera. Era un reloj sencillo, pero para mí, era el más bonito del mundo. Estaba tan feliz y orgulloso que se lo conté a todo el mundo. Se lo mostraba a quien quisiera verlo y hasta a quien no quería, pero no todos se alegraron por mí. Algunos amigos sintieron envidia, otros empezaron a tratarme diferente. Con el tiempo, aprendí que no siempre es bueno compartir todo lo que nos hace felices. A veces, la gente puede no entender nuestra alegría o incluso tratar de disminuirla. Esto no significa que debamos esconder completamente nuestra felicidad, para nada. Pero es bueno tener un poco de discreción. Guarden algunos momentos especiales solo para ustedes. Aprecien su felicidad en silencio, sin necesidad de anunciarla al mundo entero. Es como tener un jardín secreto en su corazón. Lo cuidan, aprecian su belleza, pero no necesitan que todos lo vean para que sea especial. 3. Ten cuidado al confiar en los demás. La confianza es algo precioso, pero también puede ser peligroso si no tenemos cuidado. Me acuerdo de cuando era un joven ranchero en Jalisco. Tenía un vecino que siempre me pedía prestadas herramientas y semillas. Al principio, se las prestaba de buena gana, feliz de ayudar, pero, con el tiempo, me di cuenta de que nunca devolvía nada y encima hablaba mal de mí a mis espaldas. Fue una lección dura, pero importante. Aprendí que no todos merecen nuestra confianza inmediata. Es como plantar una semilla. Necesitas cuidarla, regarla, ver si va a crecer antes de cosechar los frutos. Esto no significa que debamos vivir desconfiando de todos, no. Pero es bueno ser cauteloso. Observen las acciones de las personas, no solo sus palabras. Vean cómo tratan a los demás, cómo reaccionan en situaciones difíciles. La confianza es algo que se construye con el tiempo, como una casa de adobe. Pongan un adobe a la vez, prueben la estructura, vean si es sólida antes de confiar todo su peso en ella. 4. La sal y el azúcar se parecen. No dependas excesivamente de nadie, hasta tu sombra puede abandonarte en la oscuridad. Esa es una lección que aprendí de mi abuela Guadalupe. Ella siempre decía: hijito, la sal y el azúcar parecen iguales, pero una puede arruinar tu café y la otra, endulzarlo. Cuidado con quién dejas que se meta en tu vida. Lo que ella quería decir es que, así como la sal y el azúcar parecen similares a primera vista, las personas no siempre son lo que aparentan ser, y aunque sean buenas para nosotros, no debemos depender excesivamente de ellas. Me acuerdo de cuando mi esposa María, que en paz descanse, se enfermó. Yo dependía tanto de ella para todo que, cuando ya no pudo ayudarme, me sentí completamente perdido. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba aprender a arreglármelas solo. También miren, hasta nuestra sombra, que siempre está con nosotros durante el día, nos abandona en la oscuridad. Esto no significa que debamos vivir aislados, lejos de todos, no. Pero es importante cultivar nuestra independencia, nuestra capacidad de cuidarnos a nosotros mismos. Es como tener un huerto. Es bueno tener ayuda para cuidarlo, pero también necesitas saber cómo hacerlo solo.
por si acaso 5 los mejores momentos de tu vida aún están por venir. Ay, mis jóvenes, no importa cuántos años tengan, siempre hay algo bueno esperándolos en el futuro. Me acuerdo de cuando cumplí 60 años, pensé que mi vida ya había llegado a su punto máximo, que de ahí en adelante sería pura decadencia. Qué equivocado estaba. Fue después de los 60 que viajé por primera vez en avión, que aprendí a usar una computadora, que vi nacer a mis nietos. Cada día era una nueva aventura, una nueva oportunidad de aprender algo. No importa su edad o situación, siempre hay algo maravilloso esperándolos. Tal vez sea un nuevo amor, una nueva habilidad, una nueva amistad. La vida tiene una manera graciosa de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Es como plantar un árbol. Nunca sabes exactamente cómo va a crecer o qué frutos va a dar, pero si sigues cuidándolo, regándolo con esperanza y paciencia, seguramente te sorprenderá con su belleza algún día. Así que, mis queridos, no piensen que lo mejor ya pasó, lo mejor aún está por venir. Solo tienen que estar abiertos para recibirlo. 6 Los malos hábitos son como una cama cómoda, fáciles de entrar, pero difíciles de dejar. Ay, cómo es de cierta esta. Me acuerdo de cuando empecé a fumar. Allá por mis 20 años era algo que todos los chavos hacían, parecía tan sofisticado. Al principio, era solo de vez en cuando, en fiestas, pero pronto se volvió un hábito diario. Pasaron los años y yo sabía que necesitaba parar. Mi tos empeoraba, mi respiración se hacía cada vez más difícil, pero era tan difícil dejarlo. Era como tratar de salir de una cama calientita en una mañana fría de invierno en la Sierra de Puebla. Los malos hábitos son así. Empiezan despacio, casi sin que nos demos cuenta. Son cómodos, nos dan una sensación buena a corto plazo, pero con el tiempo, nos damos cuenta de que nos están perjudicando, y para entonces ya estamos tan acostumbrados que parece imposible cambiar. Puede ser el cigarro, puede ser comer de más, puede ser procrastinar, sea lo que sea. Recuerden, cuanto más tiempo se queden en esa cama cómoda, más difícil será salir de ella. La buena noticia es que es posible cambiar. Yo logré dejar de fumar a los 50 años. Fue difícil, pero valió la pena. Es como levantarse temprano. Al principio es difícil, pero después de que te acostumbras, ni siquiera piensas en ello. Así que, mis queridos, identifiquen sus malos hábitos y trabajen para cambiarlos. Puede ser difícil al principio, pero se lo agradecerán en el futuro. 7 El tiempo revela el verdadero valor que tienes para alguien. Esa es una lección que solo aprendemos con los años. Mis jóvenes, cuando somos nuevos, es fácil impresionarnos con palabras bonitas y promesas, pero con el tiempo, aprendemos que son las acciones las que realmente importan. Me acuerdo de un amigo que tenía en la Ciudad de México. Él siempre decía que yo era su mejor amigo, que haría cualquier cosa por mí, pero cuando realmente lo necesité, nunca estaba disponible. Por otro lado, tenía un vecino callado, que rara vez decía mucho, pero siempre estaba ahí cuando necesitaba ayuda. El tiempo es como un filtro, separa lo que es verdadero de lo que es falso. La gente puede decir lo que quiera, pero con el paso de los años, sus acciones, o la falta de ellas, mostrarán lo que realmente sienten por ti. Es como plantar un nopal. Al principio, todas las pencas parecen iguales, pero con el tiempo, ves cuáles crecen fuertes y dan tunas, y cuáles no pasan de ser palos secos. Así que, mis queridos, no se dejen engañar por palabras bonitas. Observen las acciones de las personas a lo largo del tiempo. Son ellas las que revelarán el verdadero valor que tienes para alguien. 8 Mantén la serenidad. Ya has enfrentado esto antes y lo superarás de nuevo. Ay, qué fácil es entrar en pánico cuando las cosas se ponen difíciles. Me acuerdo de cuando perdí mi trabajo a los 45 años en la fábrica de Toluca. Parecía el fin del mundo. Tenía una familia que mantener, cuentas que pagar. ¿Cómo iba a sobrevivir? Pero entonces me acordé. Ya había pasado por dificultades antes. Había sobrevivido a la crisis del 94, había superado la pérdida de seres queridos. Si lo había logrado antes, lo lograría de nuevo. La vida está llena de altibajos. Mis jóvenes, es como andar en una trajinera en Xochimilco. A veces el agua está tranquila, a veces está agitada, pero si mantienes la calma y sigues remando, llegarás a tu destino. Cuando las cosas se pongan difíciles, respiren profundo. Acuérdense de todas las veces que enfrentaron desafíos y los superaron. Son más fuertes y más capaces de lo que imaginan. La serenidad no significa que no te preocupes, significa que confías en tu capacidad de lidiar con lo que venga. Es como un faro en medio de la tormenta, firme, constante, iluminando el camino. Así que, mis queridos, mantengan la serenidad. Ya han enfrentado desafíos antes y los superarán de nuevo. Confíen en ustedes mismos. 9 Aprende a curarte sin desahogarte con todos. Esto es algo que muchos de nosotros tardamos en aprender cuando estamos heridos o molestos. Es tentador querer contárselo a todo el mundo, ¿no?
Creemos que eso nos hará sentir mejor. Me acuerdo de cuando mi primer matrimonio terminó, estaba destrozado y quería que todos supieran cómo había sido injustamente tratado. Le contaba mi historia a quien quisiera escuchar, y hasta a quien no quería, pero me di cuenta de que eso solo me mantenía atrapado en el dolor. Con el tiempo, aprendí que no todo el mundo necesita saber todo. Algunas cosas es mejor procesarlas en silencio, o compartirlas solo con personas muy cercanas y de confianza. Curarse en silencio no significa reprimir tus sentimientos, es más como un jardín secreto. Lo cuidas, lo nutres, pero no necesitas mostrárselo a todo el mundo. Encuentren maneras saludables de lidiar con sus emociones. Puede ser escribiendo en un diario, haciendo ejercicio, meditando. Lo importante es procesar sus sentimientos de una forma que les ayude a crecer, no que los mantenga atrapados en el pasado. Es como cuidar una herida. A veces, es mejor dejarla cubierta para que sane adecuadamente, en vez de estar mostrándosela a todo el mundo. 10. Estás bajo juicio de todas formas, así que sé la persona que deseas ser. Mis jóvenes, una cosa que aprendí con los años es que la gente siempre tendrá algo que decir sobre ti, no importa lo que hagas. Entonces, ¿por qué no ser auténtico? Cuando era más joven, vivía preocupado por lo que los demás pensarían. Usaba ropa que no me gustaba. Fingía que me gustaban cosas que no me gustaban, todo para agradar a los demás. Pero ¿saben qué pasó? La gente aún encontraba algo que criticar. Fue entonces cuando me di cuenta, si voy a ser juzgado de todas formas, ¿por qué no ser quien realmente soy? ¿Por qué no hacer lo que realmente quiero hacer? No estoy diciendo que ignoren completamente la opinión de los demás o que actúen de forma irresponsable, pero no dejen que el miedo al juicio les impida ser auténticos. Es como un árbol de aguacate. Crece en la dirección que la naturaleza determinó, sin importarle si alguien cree que debería crecer de otra forma. Sean como el árbol de aguacate, crezcan en su propia dirección. Recuerden, al final de cuentas, tienen que vivir con ustedes mismos, así que sean la persona que admirarían, no la persona que creen que los demás admirarían. 11. El éxito sin esfuerzo es como tratar de cosechar lo que no se ha plantado. Ay, qué tentador es querer el éxito rápido y fácil. Hoy en día, entendido, continuaré con la traducción. Hoy en día, veo a muchos jóvenes queriendo hacerse ricos de la noche a la mañana, famosos instantáneamente. Pero déjenme contarles algo, el verdadero éxito requiere esfuerzo y tiempo. Cuando era joven, trabajaba en el campo con mi padre en Michoacán. Él siempre decía: hijo, no puedes cosechar lo que no sembraste. Al principio, no entendía bien lo que quería decir, pero con el tiempo, me di cuenta de que esa lección se aplicaba a todas las áreas de la vida. Si quieres tener un buen empleo, necesitas estudiar y esforzarte. Si quieres tener una relación sana, necesitas dedicar tiempo y atención. Si quieres tener buena salud en la vejez, necesitas cuidar tu cuerpo desde joven. El éxito sin esfuerzo es una ilusión, es como esperar cosechar una milpa abundante sin haber sembrado las semillas o cuidado la tierra. Puede parecer que algunas personas tienen éxito fácil, pero generalmente hay mucho trabajo duro entre bastidores que no vemos. Me acuerdo de cuando comencé mi propio negocio en Guadalajara. La gente veía la tienda bonita y pensaba que había tenido suerte, pero no veían las noches en vela, los fines de semana de trabajo, los años de ahorro para juntar el capital inicial. El esfuerzo es como arar la tierra. Puede ser cansado y a veces desalentador, pero es esencial para una buena cosecha. No le tengan miedo al trabajo duro, mis jóvenes, es el abono del éxito. 12. Si no te deshaces de las personas equivocadas, no encontrarás a las correctas. Esa es una lección que aprendí tarde en la vida, y cómo me gustaría haberla aprendido antes. Pasé años rodeándome de personas que no me hacían bien, por miedo a quedarme. Solo tenía un amigo, por ejemplo, que siempre me tiraba para abajo cuando le contaba mis sueños. Decía que eran imposibles cuando celebraba un logro. Encontraba una manera de menospreciarlo, pero lo mantenía cerca porque pensaba que era mejor tener un amigo así que no tener ningún amigo. Pero, ¿saben qué pasó? Mientras me aferraba a esas amistades negativas, no tenía espacio en mi vida para personas que realmente me apoyarían y me harían crecer. Es como un jardín. Si no arrancas la mala hierba, ahoga las flores que quieres que crezcan. Las personas tóxicas en tu vida son como esa mala hierba, ocupan espacio y recursos que podrían usarse para nutrir relaciones sanas y positivas. No tengan miedo de podar su vida social. A veces, quedarse solo por un tiempo es mejor que estar con personas que te tiran para abajo, y cuando creas ese espacio, abres la oportunidad para que las personas correctas entren en tu vida. 13. Mantén el control sobre tus pensamientos. La mente humana. Qué cosa tan maravillosa y complicada, ¿no es cierto?
Cuando era joven, pensaba que no tenía control sobre mis pensamientos, venían y se iban como querían, y me veía a merced de ellos, pero con el tiempo, aprendí que sí podemos tener cierto control sobre nuestros pensamientos. Es como manejar un coche. No puedes controlar el tráfico o el clima, pero puedes decidir a dónde quieres ir y cómo reaccionar a los obstáculos en el camino. Me acuerdo de una época en que estaba pasando por dificultades económicas en Monterrey. Era fácil caer en pensamientos negativos, imaginar los peores escenarios, pero me di cuenta de que eso solo me estaba paralizando, impidiéndome actuar para mejorar mi situación. Entonces, comencé a practicar el control de mis pensamientos. Cuando surgía un pensamiento negativo, conscientemente lo reemplazaba por uno más positivo o constructivo. No era fácil al principio, pero con práctica, se volvió más natural. Es como cuidar un jardín mental. Necesitas arrancar regularmente la mala hierba, pensamientos negativos, y plantar flores, pensamientos positivos. Con el tiempo, tu jardín mental se volverá más bonito y agradable. Recuerden, mis jóvenes, sus pensamientos moldean su realidad. Cuídenlos bien. 14. Si no estás enfrentando caídas, solo te estás dejando llevar. Esa es una verdad que muchos de nosotros tardamos en aceptar cuando somos jóvenes. Queremos que todo sea fácil, que la vida fluya sin obstáculos, pero la verdad es que el crecimiento viene de las dificultades. Me acuerdo de cuando comencé a aprender a andar en bicicleta en las calles empedradas de Guanajuato. Me caía, me lastimaba, a veces quería rendirme, pero mi padre siempre decía: hijo, si no te estás cayendo, no lo estás intentando lo suficiente. En la vida adulta, me di cuenta de lo cierto que era esto. Cuando estaba demasiado cómodo en mi trabajo, sin desafíos, me di cuenta de que tampoco estaba creciendo. Fue solo cuando acepté un puesto más desafiante, con más responsabilidades, que realmente comencé a evolucionar en mi carrera. Las caídas, los fracasos, las dificultades, todo esto forma parte del proceso de crecimiento. Es como podar un árbol. Puede parecer doloroso en el momento, pero es necesario para que crezca más fuerte y saludable. Así que, mis queridos, no tengan miedo a las caídas. Son señales de que se están esforzando, intentando cosas nuevas, saliendo de su zona de confort, y es ahí donde ocurre el verdadero crecimiento. 15. El esfuerzo puede doler inicialmente, pero te fortalece después. ¡Ay, qué cierto es esto! Cuando somos jóvenes, muchas veces queremos evitar todo lo que es difícil o doloroso, pero con el tiempo, aprendemos que es justamente el esfuerzo lo que nos hace más fuertes. Me acuerdo de cuando comencé a hacer ejercicio regularmente, ya en la mediana edad. Al principio era terrible. Me dolía todo, estaba cansado, a veces pensaba que no iba a aguantar, pero persistí. ¿Y saben qué pasó? Con el tiempo, se volvió más fácil. No solo eso, sino que me sentía más fuerte, con más energía, más saludable. El esfuerzo es como levantar pesas. Al principio, duele y es difícil, pero si persistes, tus músculos se fortalecen y lo que antes era pesado se vuelve ligero. Esto se aplica a todas las áreas de la vida. Aprender una nueva habilidad puede ser frustrante al principio, pero con práctica, te vuelves competente. Enfrentar tus miedos puede ser aterrador, pero cada vez que lo haces, te vuelves más valiente. Es como cultivar un jardín en un terreno rocoso. Al principio, es mucho trabajo quitar las piedras y preparar el suelo, pero una vez que lo haces, el jardín florece de una manera que no sería posible en un terreno fácil. Así que, mis jóvenes, no huyan del esfuerzo, abrácenlo. Puede doler al principio, pero es lo que los va a hacer más fuertes, más resilientes, más capaces de enfrentar los desafíos de la vida. 16. Trabaja para ganarte la vida. Trabaja en ti mismo para conquistar una fortuna. Esa es una lección que me gustaría haber aprendido más temprano en la vida. Durante muchos años, me concentré solo en trabajar para ganar dinero. Pasaba horas y horas en la oficina, haciendo horas extra, siempre enfocado en aumentar mi salario. Pero ¿saben una cosa? Incluso cuando conseguía aumentos, nunca parecía ser suficiente. Siempre había más cuentas que pagar, más cosas que comprar. Estaba atrapado en una carrera sin fin. Fue solo cuando comencé a invertir en mí mismo que las cosas realmente cambiaron. Comencé a leer más, a aprender nuevas habilidades, a cuidar mi salud física y mental. ¿Y saben qué pasó? No solo me volví más valioso en el mercado laboral, sino también más feliz y realizado. Trabajar para ganarse la vida es importante. Claro, necesitamos pagar las cuentas, alimentar a nuestras familias, pero ¿trabajar en uno mismo? Eso es lo que realmente trae riqueza, y no estoy hablando solo de dinero. Es como cuidar un árbol de aguacate. Puedes cosechar los frutos, tu salario, regularmente, pero si quieres que el árbol crezca y produzca más, necesitas cuidar las raíces, el tronco, las hojas, tú mismo.
Así que, mis queridos, no se olviden de invertir en ustedes mismos, lean, aprendan, cuiden su salud, desarrollen nuevos talentos. Ese es el verdadero camino hacia la riqueza, en todos los sentidos de la palabra. 17. Siempre habrá alguien que no reconozca tu valor ahí. Esa es una lección, difícil de aprender, pero muy importante cuando somos jóvenes. Muchas veces buscamos la aprobación de todos a nuestro alrededor, queremos que todos nos quieran, que todos reconozcan nuestro valor, pero la verdad es que eso nunca va a pasar. Me acuerdo de cuando me ascendieron por primera vez en mi trabajo en la fábrica de Querétaro, estaba tan orgulloso, pensaba que todos se alegrarían por mí, pero para mi sorpresa, algunos compañeros se resintieron, otros dudaron si merecía el ascenso. Al principio me sentí destrozado, pero con el tiempo, me di cuenta de una gran verdad. No importa lo que hagas, siempre habrá alguien que no va a reconocer tu valor, siempre habrá alguien que te critique, que dude o incluso que intente disminuir tus logros. Eso no es un reflejo de tu valor, sino de las limitaciones, inseguridades o envidia de los demás. Es como el sol. Brilla para todos, pero algunas personas prefieren quedarse en la sombra. Lo importante es no dejar que la opinión de esos pocos opaque tu brillo. Concéntrense en las personas que reconocen su valor, que los apoyan y los animan, y más importante aún, reconozcan su propio valor. Recuerden, mis jóvenes, su luz no necesita la aprobación de nadie para brillar. Brillen de todas formas. 18. No dejes que eso te pase, haz lo que nadie más puede y te convertirás en algo único. Esa es una lección que aprendí observando a mi nieto Pablito. Siempre fue apasionado por dibujar, desde pequeño, pero en la escuela, los maestros le decían que debería concentrarse más en matemáticas y ciencias, que el arte no daba futuro. Por un tiempo, casi abandona su sueño, pero entonces, decidió seguir su pasión. De todas formas, hoy es un ilustrador exitoso, creando arte digital que nadie más hace. El secreto, mis jóvenes, es encontrar aquello que solo ustedes pueden hacer. Puede ser una habilidad única, una perspectiva diferente, una combinación inusual de talentos. Cuando haces lo que nadie más puede hacer, te vuelves irreemplazable. Es como una huella digital. Cada una es única. No intenten ser una copia de alguien más, sean la mejor versión de ustedes mismos. No tengan miedo de ser diferentes, no tengan miedo de seguir un camino que nadie más está siguiendo. Es ahí donde las mayores oportunidades los están esperando. Recuerden, el mundo no necesita más personas intentando ser como todo el mundo los necesita a ustedes siendo auténticamente ustedes. 19. Piensa que hace 5 años soñabas con estar donde estás ahora. Esa es una reflexión que siempre me ayuda en los momentos difíciles. Es fácil frustrarse con nuestra situación actual, siempre queriendo más, siempre comparando nuestra vida con la de los demás, pero a veces necesitamos dar un paso atrás y ver lo mucho que ya hemos avanzado. Me acuerdo de cuando tenía 50 años, estaba insatisfecho con mi trabajo, pensaba que debería haber logrado más en la vida, pero entonces me acordé de dónde estaba 5 años antes, desempleado, luchando para pagar las cuentas en mi pequeño departamento en la colonia Doctores. De repente, mi situación actual no parecía tan mala. Es importante tener ambiciones y sueños para el futuro, pero también es crucial reconocer y apreciar el progreso que ya hemos hecho. Es como subir el Popocatépetl. A veces nos enfocamos tanto en la cima que olvidamos mirar hacia atrás y ver lo mucho que ya hemos subido. Así que, mis queridos, de vez en cuando, deténganse y piensen, ¿dónde estaba hace 5 años? ¿Qué soñaba tener o ser en esa época? Pueden sorprenderse al darse cuenta de que muchos de esos sueños ya se han vuelto realidad. Esto no significa que deban conformarse, sigan soñando, sigan esforzándose, pero no se olviden de apreciar el camino que ya han recorrido. Es esa apreciación la que nos da fuerza para seguir avanzando. 20. Si la gente te trata como una alternativa, trátalos como una opción. Ahí, esa es una lección que aprendí de la manera más difícil. Cuando somos jóvenes, muchas veces nos aferramos a relaciones y amistades que realmente no nos valoran, por miedo a quedarnos solos. Me acuerdo de una novia que tuve en mi juventud en Veracruz, siempre me trataba como segunda opción, solo me buscaba cuando no tenía nada mejor que hacer y yo, tontamente, siempre estaba disponible, siempre esperándola, pero con el tiempo, me di cuenta de que merecía más que eso. Me di cuenta de que si alguien me trata como una alternativa, tengo el derecho de tratarla como una opción, y elegir no tener a esa persona en mi vida. Esto se aplica a todo tipo de relaciones, románticas, amistades, hasta relaciones profesionales. Si alguien constantemente te trata como plan B, es hora de reevaluar el lugar de esa persona en tu vida. Es como un jardín. Tú eliges qué plantas vas a cultivar, no desperdicies agua y nutrientes con plantas que no florecen para ti. Recuerden, mis jóvenes, ustedes son los protagonistas de Recuerden, mis jóvenes,
Ustedes son los protagonistas de su propia vida, no personajes secundarios en la vida de los demás. Valórense y exijan ser valorados. Las personas que realmente importan los tratarán como prioridad, no como alternativa. Mis queridos, estas son algunas de las lecciones que he aprendido a lo largo de mi vida. No son fáciles de asimilar, y a veces la vida nos las tiene que enseñar una y otra vez antes de que realmente las entendamos, pero espero que al compartirlas con ustedes, puedan aprender de mis experiencias y evitar algunos de los errores que yo cometí. Recuerden siempre que la vida es un viaje de aprendizaje continuo. No importa cuántos años tengan, siempre habrá algo nuevo que aprender, alguna lección que perfeccionar. Sean pacientes consigo mismos, pero también sean valientes para enfrentar los desafíos que la vida les presente y sobre todo, nunca olviden que son valiosos, únicos y capaces de cosas maravillosas. No dejen que nadie les diga lo contrario. Confíen en ustedes mismos, trabajen duro, sean amables, y verán cómo la vida les devuelve con creces todo lo que le dan ahora. Mis queridos, vayan y vivan, cometan errores, aprendan de ellos, celebren sus éxitos, por pequeños que sean. Amen profundamente, perdonen rápidamente y recuerden, siempre que necesiten un consejo o simplemente alguien que los escuche, aquí estará este viejo, listo para compartir otra taza de café y otra historia. La vida es hermosa, mis jóvenes, con todos sus altibajos, con todas sus sorpresas. Vívanla plenamente, con los ojos y el corazón abiertos y quién sabe, tal vez un día ustedes estén sentados aquí, compartiendo sus propias lecciones con la siguiente generación. Que Dios los bendiga y los guíe en su camino y recuerden, pase lo que pase, siempre, siempre, mantengan la fe y la esperanza porque al final, eso es lo que nos hace seguir adelante, lo que nos hace humanos. Y ahora, si me disculpan, creo que es hora de mi siesta. Estos viejos huesos necesitan descansar, pero no se preocupen, estaré aquí cuando me necesiten, siempre estaré aquí para ustedes con todo mi cariño, don Joaquín. Ustedes con todo mi cariño, don Joaquín. Éxitos, por pequeños que sean. Amen profundamente, perdonen rápidamente y recuerden, siempre que necesiten un consejo o simplemente alguien que los escuche, aquí estará este viejo, listo para compartir otra taza de café y otra historia. La vida es hermosa, mis jóvenes, con todos sus altibajos, con todas sus sorpresas. Vívanla plenamente, con los ojos y el corazón abiertos y quién sabe, tal vez un día ustedes estén sentados aquí, compartiendo sus propias lecciones con la siguiente generación. Que Dios los bendiga y los guíe en su camino y recuerden, pase lo que pase, siempre, siempre, mantengan la fe y la esperanza porque al final, eso es lo que nos hace seguir adelante, lo que nos hace humanos. Y ahora, si me disculpan, creo que es hora de mi siesta. Estos viejos huesos necesitan descansar, pero no se preocupen, estaré aquí cuando me necesiten, siempre estaré aquí para lo largo de mi vida. No son fáciles de asimilar, y a veces la vida nos las tiene que enseñar una y otra vez antes de que realmente las entendamos, pero espero que al compartirlas con ustedes, puedan aprender de mis experiencias y evitar algunos de los errores que yo cometí. Recuerden siempre que la vida es un viaje de aprendizaje continuo. No importa cuántos años tengan, siempre habrá algo nuevo que aprender, alguna lección que perfeccionar. Sean pacientes consigo mismos, pero también sean valientes para enfrentar los desafíos que la vida les presente y sobre todo, nunca olviden que son valiosos, únicos y capaces de cosas maravillosas. No dejen que nadie les diga lo contrario. Confíen en ustedes mismos, trabajen duro, sean amables, y verán cómo la vida les devuelve con creces todo lo que le dan ahora. Mis queridos, vayan y vivan, cometan errores, aprendan de ellos, celebren sus Di cuenta de que merecía más que eso. Me di cuenta de que si alguien me trata como una alternativa, tengo el derecho de tratarla como una opción, y elegir no tener a esa persona en mi vida. Esto se aplica a todo tipo de relaciones, románticas, amistades, hasta relaciones profesionales. Si alguien constantemente te trata como plan B, es hora de reevaluar el lugar de esa persona en tu vida. Es como un jardín. Tú eliges qué plantas vas a cultivar, no desperdicies agua y nutrientes con plantas que no florecen para ti. Recuerden, mis jóvenes, ustedes son los protagonistas de Recuerden, mis jóvenes, ustedes son los protagonistas de su propia vida, no personajes secundarios en la vida de los demás. Valórense y exijan ser valorados. Las personas que realmente importan los tratarán como prioridad, no como alternativa. Mis queridos, estas son algunas de las lecciones que he aprendido a Deténganse y piensen, ¿dónde estaba hace 5 años? ¿Qué soñaba tener o ser en esa época? Pueden sorprenderse al darse cuenta de que muchos de esos sueños ya se han vuelto realidad. Esto no significa que deban conformarse. Sigan soñando, sigan esforzándose, pero no se olviden de apreciar el camino,
que ya han recorrido. Es esa apreciación la que nos da fuerza para seguir avanzando. 20. Si la gente te trata como una alternativa, trátalos como una opción. Esa es una lección que aprendí de la manera más difícil cuando somos jóvenes. Muchas veces nos aferramos a relaciones y amistades que realmente no nos valoran, por miedo a quedarnos solos. Me acuerdo de una novia que tuve en mi juventud en Veracruz. Siempre me trataba como segunda opción, solo me buscaba cuando no tenía nada mejor que hacer y yo, tontamente, siempre estaba disponible, siempre esperándola, pero con el tiempo, que siempre me ayuda en los momentos difíciles. Es fácil frustrarse con nuestra situación actual, siempre queriendo más, siempre comparando nuestra vida con la de los demás, pero a veces necesitamos dar un paso atrás y ver lo mucho que ya hemos avanzado. Me acuerdo de cuando tenía 50 años, estaba insatisfecho con mi trabajo, pensaba que debería haber logrado más en la vida, pero entonces me acordé de dónde estaba 5 años antes, desempleado, luchando para pagar las cuentas en mi pequeño departamento en la colonia Doctores. De repente, mi situación actual no parecía tan mala. Es importante tener ambiciones y sueños para el futuro, pero también es crucial reconocer y apreciar el progreso que ya hemos hecho. Es como subir el Popocatépetl, a veces nos enfocamos tanto en la cima que olvidamos mirar hacia atrás y ver lo mucho que ya hemos subido. Así que, mis queridos, de vez en cuando. Entonces, decidió seguir su pasión. De todas formas, hoy es un ilustrador exitoso, creando arte digital que nadie más hace. El secreto, mis jóvenes, es encontrar aquello que solo ustedes pueden hacer. Puede ser una habilidad única, una perspectiva diferente, una combinación inusual de talentos. Cuando haces lo que nadie más puede hacer, te vuelves irreemplazable. Es como una huella digital, cada una es única. No intenten ser una copia de alguien más, sean la mejor versión de ustedes mismos. No tengan miedo de ser diferentes, no tengan miedo de seguir un camino que nadie más está siguiendo. Es ahí donde las mayores oportunidades los están esperando. Recuerden, el mundo no necesita más personas intentando ser como todo el mundo los necesita a ustedes siendo auténticamente ustedes. 19. Piensa que hace 5 años soñabas con estar donde estás ahora. Esa es una reflexión. Logros, eso no es un reflejo de tu valor, sino de las limitaciones, inseguridades o envidia de los demás. Es como el sol, brilla para todos, pero algunas personas prefieren quedarse en la sombra. Lo importante es no dejar que la opinión de esos pocos opaque tu brillo. Concéntrense en las personas que reconocen su valor, que los apoyan y los animan, y más importante aún, reconozcan su propio valor. Recuerden, mis jóvenes, su luz no necesita la aprobación de nadie para brillar. Brillen de todas formas. 18. No dejes que eso te pase, haz lo que nadie más puede y te convertirás en algo único. Esa es una lección que aprendí observando a mi nieto Pablito. Siempre fue apasionado por dibujar desde pequeño, pero en la escuela, los maestros le decían que debería concentrarse más en matemáticas y ciencias, que el arte no daba futuro. Por un tiempo, casi abandona su sueño, pero el verdadero camino hacia la riqueza, en todos los sentidos de la palabra. 17. Siempre habrá alguien que no reconozca tu valor ahí. Esa es una lección difícil de aprender, pero muy importante cuando somos jóvenes. Muchas veces buscamos la aprobación de todos a nuestro alrededor, queremos que todos nos quieran, que todos reconozcan nuestro valor, pero la verdad es que eso nunca va a pasar. Me acuerdo de cuando me ascendieron por primera vez en mi trabajo en la fábrica de Querétaro. Estaba tan orgulloso, pensaba que todos se alegrarían por mí, pero para mi sorpresa, algunos compañeros se resintieron, otros dudaron si merecía el ascenso. Al principio me sentí destrozado, pero con el tiempo, me di cuenta de una gran verdad. No importa lo que hagas, siempre habrá alguien que no va a reconocer tu valor, siempre habrá alguien que te critique, que dude o incluso que intente disminuir tus. Estaba atrapado en una carrera sin fin. Fue solo cuando comencé a invertir en mí mismo que las cosas realmente cambiaron. Comencé a leer más, a aprender nuevas habilidades, a cuidar mi salud física y mental. ¿Y saben qué pasó? No solo me volví más valioso en el mercado laboral, sino también más feliz y realizado. Trabajar para ganarse la vida es importante. Claro, necesitamos pagar las cuentas, alimentar a nuestras familias, pero ¿trabajar en uno mismo? Eso es lo que realmente trae riqueza, y no estoy hablando solo de dinero. Es como cuidar un árbol de aguacate. Puedes cosechar los frutos, tu salario, regularmente, pero si quieres que el árbol crezca y produzca más, necesitas cuidar las raíces, el tronco, las hojas, tú mismo. Así que, mis queridos, no se olviden de invertir en ustedes mismos. Lean, aprendan, cuiden su salud, desarrollen nuevos talentos. Ese es como cultivar un jardín en un terreno rocoso. Al principio, es mucho trabajo quitar las piedras y preparar el suelo, pero una vez que lo haces, el
jardín florece de una manera que no sería posible en un terreno fácil, así que, mis jóvenes, no huyan del esfuerzo, abrácenlo, puede doler al principio, pero es lo que los va a hacer más fuertes, más resilientes, más capaces de enfrentar los desafíos de la vida. 16 Trabaja para ganártela, vida. Trabaja en ti mismo para conquistar una fortuna. Esa es una lección que me gustaría haber aprendido más temprano en la vida. Durante muchos años, me concentré solo en trabajar para ganar dinero. Pasaba horas y horas en la oficina, haciendo horas extra, siempre enfocado en aumentar mi salario, pero ¿saben una cosa? Incluso cuando conseguía aumentos, nunca parecía ser suficiente, siempre había más cuentas que pagar, más cosas que comprar. Jóvenes, muchas veces queremos evitar todo lo que es difícil o doloroso, pero con el tiempo, aprendemos que es justamente el esfuerzo lo que nos hace más fuertes. Me acuerdo de cuando comencé a hacer ejercicio regularmente, ya en la mediana edad. Al principio era terrible. Me dolía todo, estaba cansado, a veces pensaba que no iba a aguantar, pero persistí y ¿saben qué pasó? Con el tiempo, se volvió más fácil. No solo eso, sino que me sentía más fuerte, con más energía, más saludable. El esfuerzo es como levantar pesas. Al principio, duele y es difícil, pero si persistes, tus músculos se fortalecen y lo que antes era pesado se vuelve ligero. Esto se aplica a todas las áreas de la vida. Aprender una nueva habilidad puede ser frustrante al principio, pero con práctica, te vuelves competente. Enfrentar tus miedos puede ser aterrador, pero cada vez que lo haces, te vuelves más valiente. Hijo, si no te estás cayendo, no lo estás intentando lo suficiente. En la vida adulta, me di cuenta de lo cierto que era esto cuando estaba demasiado cómodo en mi trabajo, sin desafíos. Me di cuenta de que tampoco estaba creciendo. Fue solo cuando acepté un puesto más desafiante, con más responsabilidades, que realmente comencé a evolucionar en mi carrera. Las caídas, los fracasos, las dificultades, todo esto forma parte del proceso de crecimiento. Es como podar un árbol. Puede parecer doloroso en el momento, pero es necesario para que crezca más fuerte y saludable. Así que, mis queridos, no tengan miedo a las caídas, son señales de que se están esforzando, intentando cosas nuevas, saliendo de su zona de confort, y es ahí donde ocurre el verdadero crecimiento. 15 El esfuerzo puede doler inicialmente, pero te fortalece después. ¡Ay, qué cierto es esto! Cuando somos negativo, conscientemente lo reemplazaba por uno más positivo o constructivo. No era fácil al principio, pero con práctica, se volvió más natural. Es como cuidar un jardín mental. Necesitas arrancar regularmente la mala hierba, pensamientos negativos, y plantar flores, pensamientos positivos. Con el tiempo, tu jardín mental se volverá más bonito y agradable. Recuerden, mis jóvenes, sus pensamientos moldean su realidad. Cuídenlos bien. 14 Si no estás enfrentando caídas, solo te estás dejando llevar. Esa es una verdad que muchos de nosotros tardamos en aceptar cuando somos jóvenes. Queremos que todo sea fácil, que la vida fluya sin obstáculos, pero la verdad es que el crecimiento viene de las dificultades. Me acuerdo de cuando comencé a aprender a andar en bicicleta en las calles empedradas de Guanajuato. Me caía, me lastimaba, a veces quería rendirme, pero mi padre siempre decía: personas correctas entren en tu vida. 13 Mantén el control sobre tus pensamientos. La mente humana. Qué cosa tan maravillosa y complicada, ¿no es cierto? Cuando era joven, pensaba que no tenía control sobre mis pensamientos. Venían y se iban como querían, y me veía a merced de ellos, pero con el tiempo, aprendí que sí podemos tener cierto control sobre nuestros pensamientos. Es como manejar un coche. No puedes controlar el tráfico o el clima, pero puedes decidir a dónde quieres ir y cómo reaccionar a los obstáculos en el camino. Me acuerdo de una época en que estaba pasando por dificultades económicas en Monterrey. Era fácil caer en pensamientos negativos, imaginar los peores escenarios, pero me di cuenta de que eso solo me estaba paralizando, impidiéndome actuar para mejorar mi situación. Entonces, comencé a practicar el control de mis pensamientos. Cuando surgía un pensamiento, solo tenía un amigo, por ejemplo, que siempre me tiraba para abajo cuando le contaba mis sueños. Decía que eran imposibles. Cuando celebraba un logro, encontraba una manera de menospreciarlo, pero lo mantenía cerca porque pensaba que era mejor tener un amigo así que no tener ningún amigo. Pero, ¿saben qué pasó? Mientras me aferraba a esas amistades negativas, no tenía espacio en mi vida para personas que realmente me apoyarían y me harían crecer. Es como un jardín. Si no arrancas la mala hierba, ahoga las flores que quieres que crezcan. Las personas tóxicas en tu vida son como esa mala hierba, ocupan espacio y recursos que podrían usarse para nutrir relaciones sanas y positivas. No tengan miedo de podar
su vida social a veces. Quedarse solo por un tiempo es mejor que estar con personas que te tiran para abajo, y cuando creas ese espacio, abres la oportunidad para que lo que no se ha plantado hay. Qué tentador es querer el éxito rápido y fácil. Hoy en día, continuaré con la traducción. Hoy en día, veo a muchos jóvenes queriendo hacerse ricos de la noche a la mañana, famosos instantáneamente, pero déjenme contarles algo. El verdadero éxito requiere esfuerzo y tiempo. Cuando era joven, trabajaba en el campo con mi padre en Michoacán. Él siempre decía: hijo, no puedes cosechar lo que no sembraste. Al principio, no entendía bien lo que quería decir, pero con el tiempo, me di cuenta de que esa lección se aplicaba a todas las áreas de la vida. Si quieres tener un buen empleo, necesitas estudiar y esforzarte. Si quieres tener una relación sana, necesitas dedicar tiempo y atención. Si quieres tener buena salud en la vejez, necesitas cuidar tu cuerpo desde joven. El éxito sin esfuerzo es una ilusión, es como esperar cosechar una. Fingía que me gustaban cosas que no me gustaban, todo para agradar a los demás, pero ¿saben qué pasó? La gente aún encontraba algo que criticar. Fue entonces cuando me di cuenta: si voy a ser juzgado de todas formas, ¿por qué no ser quien realmente soy? ¿Por qué no hacer lo que realmente quiero hacer? No estoy diciendo que ignoren completamente la opinión de los demás o que actúen de forma irresponsable, pero no dejen que el miedo al juicio les impida ser auténticos. Es como un árbol de aguacate. Crece en la dirección que la naturaleza determinó, sin importarle si alguien cree que debería crecer de otra forma. Sean como el árbol de aguacate, crezcan en su propia dirección. Recuerden, al final de cuentas, tienen que vivir con ustedes mismos, así que sean la persona que admirarían, no la persona que creen que los demás admirarían. 11. El éxito sin esfuerzo es como tratar de cosechar. Curarse en silencio no significa reprimir tus sentimientos, es más como un jardín secreto. Lo cuidas, lo nutres, pero no necesitas mostrárselo a todo el mundo. Encuentren maneras saludables de lidiar con sus emociones. Puede ser escribiendo en un diario, haciendo ejercicio, meditando. Lo importante es procesar sus sentimientos de una forma que les ayude a crecer, no que los mantenga atrapados en el pasado. Es como cuidar una herida. A veces, es mejor dejarla cubierta para que sane adecuadamente, en vez de estar mostrándosela a todo el mundo. 10. Estás bajo juicio de todas formas, así que sé la persona que deseas ser. Mis jóvenes, una cosa que aprendí con los años es que la gente siempre tendrá algo que decir sobre ti, no importa lo que hagas. Entonces, ¿por qué no ser auténtico? Cuando era más joven, vivía preocupado por lo que los demás pensarían. Usaba ropa que no me gustaba. Un faro en medio de la tormenta, firme, constante, iluminando el camino. Así que, mis queridos, mantengan la serenidad. Ya han enfrentado desafíos antes y los superarán de nuevo. Confíen en ustedes mismos. 9. Aprende a curarte sin desahogarte con todos. Esto es algo que muchos de nosotros tardamos en aprender cuando estamos heridos o molestos. Es tentador querer contárselo a todo el mundo, ¿no? Creemos que eso nos hará sentir mejor. Me acuerdo de cuando mi primer matrimonio terminó. Estaba destrozado y quería que todos supieran cómo había sido injustamente tratado. Le contaba mi historia a quien quisiera escuchar, y hasta a quien no quería, pero me di cuenta de que eso solo me mantenía atrapado en el dolor. Con el tiempo, aprendí que no todo el mundo necesita saber todo. Algunas cosas es mejor procesarlas en silencio, o compartirlas solo con personas muy cercanas y de confianza. Me acuerdo de cuando perdí mi trabajo a los 45 años en la fábrica de Toluca. Parecía el fin del mundo. Tenía una familia que mantener, cuentas que pagar. ¿Cómo iba a sobrevivir? Pero entonces me acordé. Ya había pasado por dificultades antes. Había sobrevivido a la crisis del 94, había superado la pérdida de seres queridos. Si lo había logrado antes, lo lograría de nuevo. La vida está llena de altibajos. Mis jóvenes, es como andar en una trajinera en Xochimilco. A veces el agua está tranquila, a veces está agitada, pero si mantienes la calma y sigues remando, llegarás a tu destino. Cuando las cosas se pongan difíciles, respiren profundo. Acuérdense de todas las veces que enfrentaron desafíos y los superaron. Son más fuertes y más capaces de lo que imaginan. La serenidad no significa que no te preocupes, significa que confías en tu capacidad de lidiar con lo que venga. Es como necesité, nunca estaba disponible. Por otro lado, tenía un vecino callado, que rara vez decía mucho, pero siempre estaba ahí cuando necesitaba ayuda. El tiempo es como un filtro, separa lo que es verdadero de lo que es falso. La gente puede decir lo que quiera, pero con el paso de los años, sus acciones, o la falta de ellas, mostrarán lo que realmente sienten por ti. Es como plantar un nopal. Al principio,
todas las pencas parecen iguales, pero con el tiempo, ves cuáles crecen fuertes y dan tunas, y cuáles no pasan de ser palos secos. Así que, mis queridos, no se dejen engañar por palabras bonitas, observen las acciones de las personas a lo largo del tiempo, son ellas las que revelarán el verdadero valor que tienes para alguien. 8. Mantén la serenidad. Ya has enfrentado esto antes y lo superarás de nuevo. Ay, qué fácil es entrar en pánico cuando las cosas se ponen difíciles. En esa cama cómoda, más difícil será salir de ella. La buena noticia es que es posible cambiar. Yo logré dejar de fumar a los 50 años, fue difícil, pero valió la pena. Es como levantarse temprano. Al principio es difícil, pero después de que te acostumbras, ni siquiera piensas en ello. Así que, mis queridos, identifiquen sus malos hábitos y trabajen para cambiarlos. Puede ser difícil al principio, pero se lo agradecerán en el futuro. 7. El tiempo revela el verdadero valor que tienes para alguien. Esa es una lección que solo aprendemos con los años. Mis jóvenes, cuando somos nuevos, es fácil impresionarnos con palabras bonitas y promesas, pero con el tiempo, aprendemos que son las acciones las que realmente importan. Me acuerdo de un amigo que tenía en la Ciudad de México. Él siempre decía que yo era su mejor amigo, que haría cualquier cosa por mí, pero cuando realmente lo... Ay, ¿cómo es de cierta esta? Me acuerdo de cuando empecé a fumar, allá por mis 20 años, era algo que todos los chavos hacían, parecía tan sofisticado. Al principio, era solo de vez en cuando, en fiestas, pero pronto se volvió un hábito diario. Pasaron los años y yo sabía que necesitaba parar. Mi tos empeoraba, mi respiración se hacía cada vez más difícil, pero era tan difícil dejarlo. Era como tratar de salir de una cama calientita en una mañana fría de invierno en la Sierra de Puebla. Los malos hábitos son así. Empiezan despacio, casi sin que nos demos cuenta, son cómodos, nos dan una sensación buena a corto plazo, pero con el tiempo, nos damos cuenta de que nos están perjudicando, y para entonces ya estamos tan acostumbrados que parece imposible cambiar. Puede ser el cigarro, puede ser comer de más, puede ser procrastinar, sea lo que sea. Recuerden, cuanto más tiempo se queden, sería pura decadencia. Qué equivocado estaba. Fue después de los 60 que viajé por primera vez en avión, que aprendí a usar una computadora, que vi nacer a mis nietos. Cada día era una nueva aventura, una nueva oportunidad de aprender algo. No importa su edad o situación, siempre hay algo maravilloso esperándolos. Tal vez sea un nuevo amor, una nueva habilidad, una nueva amistad. La vida tiene una manera graciosa de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Es como plantar un árbol. Nunca sabes exactamente cómo va a crecer o qué frutos va a dar, pero si sigues cuidándolo, regándolo con esperanza y paciencia, seguramente te sorprenderá con su belleza algún día. Así que, mis queridos, no piensen que lo mejor ya pasó, lo mejor aún está por venir. Solo tienen que estar abiertos para recibirlo. 6. Los malos hábitos son como una cama cómoda, fáciles de entrar, pero difíciles de dejar. Descanse. Se enfermó. Yo dependía tanto de ella para todo que, cuando ya no pudo ayudarme, me sentí completamente perdido. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba aprender a arreglármelas solo. También miren, hasta nuestra sombra, que siempre está con nosotros durante el día, nos abandona en la oscuridad. Esto no significa que debamos vivir aislados, lejos de todos, no. Pero es importante cultivar nuestra independencia, nuestra capacidad de cuidarnos a nosotros mismos. Es como tener un huerto. Es bueno tener ayuda para cuidarlo, pero también necesitas saber cómo hacerlo solo. Por si acaso. 5. Los mejores momentos de tu vida aún están por venir. Ay, mis jóvenes, no importa cuántos años tengan, siempre hay algo bueno esperándolos en el futuro. Me acuerdo de cuando cumplí 60 años, pensé que mi vida ya había llegado a su punto máximo, que de ahí en adelante solo sus palabras. Vean cómo tratan a los demás, cómo reaccionan en situaciones difíciles. La confianza es algo que se construye con el tiempo, como una casa de adobe. Pongan un adobe a la vez, prueben la estructura, vean si es sólida antes de confiar todo su peso en ella. 4. La sal y el azúcar se parecen. No dependas excesivamente de nadie, hasta tu sombra puede abandonarte en la oscuridad. Esa es una lección que aprendí de mi abuela Guadalupe. Ella siempre decía: hijito, la sal y el azúcar parecen iguales, pero una puede arruinar tu café y la otra, endulzarlo. Cuidado con quién dejas que se meta en tu vida. Lo que ella quería decir es que, así como la sal y el azúcar parecen similares a primera vista, las personas no siempre son lo que aparentan ser, y aunque sean buenas para nosotros, no debemos depender excesivamente de ellas. Me acuerdo de cuando mi esposa María, que en paz secreto en su corazón lo cuidan, aprecian su belleza, pero no necesitan que todos lo vean para que sea especial. 3. Ten cuidado al confiar en los demás. La confianza es algo precioso,
pero también puede ser peligroso si no tenemos cuidado. Me acuerdo de cuando era un joven ranchero en Jalisco. Tenía un vecino que siempre me pedía prestadas herramientas y semillas. Al principio, se las prestaba de buena gana, feliz de ayudar, pero, con el tiempo, me di cuenta de que nunca devolvía nada y encima hablaba mal de mí a mis espaldas. Fue una lección dura, pero importante. Aprendí que, no todos merecen nuestra confianza inmediata. Es como plantar una semilla. Necesitas cuidarla, regarla, ver si va a crecer antes de cosechar los frutos. Esto no significa que debamos vivir desconfiando de todos, no. Pero es bueno ser cauteloso. Observen las acciones de las personas, no. ¿Deberíamos esconder nuestra felicidad? Bueno, déjenme contarles una historia. Cuando era joven, me gané mi primer reloj de pulsera. Era un reloj sencillo, pero para mí, era el más bonito del mundo. Estaba tan feliz y orgulloso que se lo conté a todo el mundo. Se lo mostraba a quien quisiera verlo y hasta a quien no quería, pero no todos se alegraron por mí. Algunos amigos sintieron envidia, otros empezaron a tratarme diferente. Con el tiempo, aprendí que no siempre es bueno compartir todo lo que nos hace felices. A veces, la gente puede no entender nuestra alegría o incluso tratar de disminuirla. Esto no significa que debamos esconder completamente nuestra felicidad, para nada. Pero es bueno tener un poco de discreción. Guarden algunos momentos especiales solo para ustedes. Aprecien su felicidad en silencio, sin necesidad de anunciarla al mundo entero. Es como tener un jardín importante. A partir de ese día, comencé a organizar mejor mi tiempo. Descubrí que podía dejar de lado algunas tareas menos importantes para pasar más tiempo con mi familia. Me di cuenta de que algunas de las cosas que creía que necesitaba hacer no eran tan esenciales. Miren bien, no es que tengamos más horas en el día, sino que elegimos cómo usar esas horas. Si algo es realmente importante para ustedes, encontrarán tiempo para ello. Es, como dice el dicho, querer es poder. Así que, mis queridos, cuando digan que están muy ocupados para algo, piénsenlo bien. ¿Es realmente falta de tiempo o falta de prioridad? Recuerden, al final de la vida, nadie se arrepiente de no haber trabajado más, pero muchos se arrepienten de no haber pasado más tiempo con quienes aman. 2. Si algo te trae felicidad, manténlo en secreto. Ahora, esto puede parecer un poco extraño, ¿no? ¿Por qué? Mis queridos, después de tantos años en esta tierra, he aprendido algunas lecciones valiosas que me gustaría compartir con ustedes. Siéntense conmigo y escuchen lo que este viejo tiene que decir. 1. Nadie está realmente tan ocupado. Todo se reduce a prioridades. Mis jóvenes, cuando yo tenía la edad de ustedes, también creía que no tenía tiempo para nada. Corría de un lado a otro, siempre con prisa, siempre ocupado, pero con el paso de los años, me di cuenta de una gran verdad. Nadie está tan ocupado como cree estarlo. Me acuerdo de cuando mis nietos eran pequeños. Yo trabajaba mucho y siempre decía que no tenía tiempo para jugar con ellos. Un día, mi nieta Lupita me preguntó: «Abuelito, ¿por qué nunca tienes tiempo para mí?». Eso me partió el corazón. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era que no tuviera tiempo, sino que no estaba priorizando lo que era verdaderamente